Buenas tardes a todos y los que están viéndonos online. Gracias por venir hoy. Yo sé que fue un día complicado para los que estaban cerca en Buenos Aires. Para entrar hoy fue bastante difícil, así que gracias porque hay mucha gente, está bien. Bien, continuando con la clase de la semana pasada, que fue la de anatomía aplicada, vamos a hacer un breve repaso. Quiero saber, ¿alguno tuvo algún problema gravísimo en la semana para entender lo de la semana pasada? Qué miedo que me tienen, ¿no? No tienen nada, está bien. Hicieron, gravísimo no grave, nomás. Hicieron los deberes que yo les dije. Los deberes eran buscar cabezas o buscar determinadas partes del perro y buscar adjetivos. ¿Qué adjetivos encontraron? De cabeza. Por ejemplo, proporcionada, moldeada. Bien. Básicamente, ¿a qué voy? Con los adjetivos voy a repetir lo que dije la clase pasada. Los adjetivos que nosotros usamos en sinología, que vamos a usar como criadores de perros, básicamente, y después los que sigan haciendo la carrera, los que quieran ser jueces, son distintos a veces a los adjetivos que nosotros usamos en la vida común. Yo lo que dije la otra vez, que la palabra excelente, bueno, muy bueno, tiene otra significancia que la que tiene para la gente común. O sea, que muy bueno para nosotros es un escalón inferior a excelente. O sea, si nosotros consideramos que un perro es excelente, es decir, es un muy buen perro es muy bueno. Entonces, decís, ¿es muy bueno o es excelente? Entonces, cuidado cuando adjetiven. Si la cabeza es una cabeza excelente o una expresión es excelente. No digan muy bueno, sí, es una muy buena expresión. Si es muy buena significa que no llegó al. O es un buen perro. Si es un buen perro, es un perro bueno. O sea, que está más abajo de muy bueno y a su vez más abajo de excelente. Parece una pavada, pero esto es muy importante que ustedes aprendan a hablar diferente. Bien. Hoy entramos con lo que es cabeza. Vamos a empezar con cabeza, que es otra de las partes componentes del tipo. Quiero hacer unas preguntas antes, porque hoy viene medio preguntón. ¿Cuántos dientes tiene un perro? ¿Saben la fórmula dentaria? El que no sepa la fórmula dentaria, ya se los aviso, no va a aprobar el examen. Por más que tenga todo bien y la fórmula dentaria esté mal, está desaprobado. ¿Se entiende? Es fundamental. Parece, están llegando casi a 0 Randers y no saben la fórmula dentaria. Entonces, quiero que tengan muy claro eso y las partes, ¿no? Las partes anatómicas no puede haber error. Ustedes todavía pueden tener error, pero a medida que vayan siguiendo la carrera, no puede haber errores. No es lo mismo hocico que cabeza, ni cráneo por hocico, ni maxilar por mandíbula, ni nada. Aprendan a hablar con propiedad, porque es una de las cosas que se evalúa en todo el tiempo, en los exámenes, en la forma que ustedes y en la calidad de criador por sobre todo. Yo siempre acuerden que apunto a los criadores. Después, para mí, la base de la sinofilia son los criadores. Sin los criadores no hay sinofilia. Bien. Cabeza. En cabeza, digamos que es una de las partes más complejas porque tiene muchos detalles. Las cabezas no solamente tienen que estar proporcionadas con el cuerpo, sino tiene que haber proporción entre cráneo y hocico, tiene que haber un montón de dimensiones que tienen que dar justas para lograr la cabeza típica de la raza que ustedes crían o de la raza que ustedes analizan. Entonces es importante que hay características que son más subjetivas, como por ejemplo la expresión. Una de las cosas que uno habla cuando habla, tiene muy buena expresión, excelente expresión. Es un perro que tiene una expresión que me impresiona, o es una fea expresión. Y la expresión, que es medio como vaga, depende de varios factores. Uno de los factores tiene que ver con la mirada, o sea, con la posición de los ojos. Otra tiene que ver con las orejas, que es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a analizar con respecto a los humanos. Nosotros las orejas, algunos movemos las orejas, pero otros no. Pero los ojos son la expresión, ¿no? Uno dice, sí, tiene linda expresión, es una persona que no es linda, pero tiene una linda expresión. Entonces, la expresión está con los ojos. Bueno, la mirada, una cosa son los ojos, que es el órgano, y la mirada, que tiene que ver con algo más subjetivo. Entonces, la expresión
básicamente nosotros en la anatomía, de que vamos a hacer la anatomía aplicada, tiene que ver con lo que llamamos atributos. Los atributos que son los ojos, las orejas, la trufa, los labios, todo ese tipo de cosas van a dar, que son partes de la cabeza, la conjunción de todos esos factores son los que van a dar lo que nosotros llamamos expresión. Bien, como digamos que la cabeza es la base donde van a ir puestos todos estos atributos, vamos a hablar cómo vamos a ir seleccionando las cabezas y cómo las vamos a ir clasificando. Para clasificar las cabezas y para... ¿Se acuerdan que vimos cráneos el otro día? ¿Se acuerdan el cráneo? ¿Se acuerdan del olicocefálico, mesocefálico, braquicefálico? Eso no lo vamos a tocar hoy porque ya lo tocamos. Para dimensionar las cabezas tenemos que tener en cuenta los límites. ¿Se acuerdan? Límite anterior y límite posterior. Entonces, el largo de la cabeza se mide desde... ¿Qué es esto? El occipucio. Muy bien, porque no estamos viendo el esqueleto. Si yo tocara acá, ¿qué diría? Acá estoy tocando un hueso, ¿qué es? El occipital. Pero la base, esta es la base ósea. La base anatómica, lo que nosotros vemos es el occipucio, muy bien dicho. Son dos cosas distintas. Es lo mismo, pero la forma de decirlos es diferente. Si yo digo, no sé, arco superciliar, es la base ósea, pero lo que nosotros vemos es la ceja. ¿Cierto? Bueno, eso es importante, es la base anatómica y la base ósea. Acuérdense de esto, diferenciarlo bien. Esto ya es nuevo, ¿no? Se explica nuevamente. Bien, entonces, el largo de la cabeza se mide desde el occipucio hasta la trufa. No es nariz, es trufa. La nariz tenemos los humanos. En los perros se llama trufa, que es un término bien castizo. Los americanos hablan de nose. Nose es lo mismo para humano, para perro, para gato, para todo. Nose. No hablan de truffle, hablan de nariz. Entonces, el largo de la cabeza está determinado por esa distancia. El ancho de la cabeza, que tiene que ver realmente con el lugar que sea más extremo, está dado por dos huesos que son los malares, que están acá, que son estos, que son la parte posterior de la mejilla. Acá termina la mejilla. Entonces, que serían los pómulos. Acá están. Entonces, el ancho de la cabeza se mide ahí. Entonces, con el largo y el ancho nosotros podemos determinar formas. Si es triangular, si es una cuña, si es un cono. Las formas después van a estar dentro de esos puntos, como 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Bueno, esto es occipucio, trufa y los laterales de la cara, que tienen que ver con los dos huesos malares o los costados prácticamente de las órbitas. Bueno, empezamos con medidas de la cabeza. Esto en medio lo habíamos visto el otro día. Otras medidas que de pronto en los estándares muchos lo especifican, otros no los especifican, pero es interesante que ustedes lo sepan, que tiene que ver con el alto del cráneo, que no es el alto de la cabeza, es el alto del cráneo, el alto del hocico, el largo del hocico que va desde la trufa hasta el stop, y del stop al occipucio sería el largo del cráneo. Vamos a tener las circunferencias, que tiene que ver el perímetro craneal. Bueno, si es perímetro craneal se va a medir en el cráneo, no se va a medir en el hocico. Sí, pero tiene el perímetro craneal y te agarran el hocico. No, acuérdense a diferenciar lo que es cráneo de lo que es hocico. Yo les voy a complicar otra un poquito más, porque muchos tratados van a hablar de cara. ¿Y dónde está la cara? ¿Hasta dónde llega la cara? Muchas veces ustedes dicen, sí, la cara uno piensa en la cara del humano, entonces bueno, llega acá, pero en el perro, ¿dónde está la cara? Muchos tratados hablan de que la cara termina en el borde posterior del ojo, es esta parte, la cara. La parte, hasta acá llega la cara y lo demás sería el cráneo.
nosotros tenemos una elongación del hueso frontal, que es el hueso nasal, que hace que se forme un hocico. Entonces, que en muchísimos criadores y en muchas jerga que hablamos el otro día, se habla de caña nasal, que es esta parte. ¿Es esto? Es esto. ¿Vamos bien o vamos mal? Venimos tranquilos. Los quiero ver en un rato. Esto lo habíamos visto, esto lo vimos también. Y vamos a hablar de algo que si tenemos dos distancias, la que va desde el occipucio al stop y del stop al hocico, vamos a hablar de algo que se llama proporciones. Que bueno, la proporción obviamente del cráneo con el hocico no tiene muchísima ciencia. Es importante que ustedes sepan, en la raza que están analizando, cuáles son las proporciones que tiene que tener esa cabeza. Porque en muchos estándares, vieron que habla historia, apariencia general, y hay un ítem que dice proporciones, que habla del cuerpo, muchas veces habla de la cabeza. ¿Qué pasa? Muchos estándares no hablan de las proporciones, pero sí en los que se llaman blueprints, que es los estudios de los estándares, se habla de las proporciones de la cabeza. Entonces te dicen, es una cabeza de 3:2, es una cabeza 60:40, es una cabeza 70:30. ¿Y qué es esto? Bueno, es la proporción que hay del hocico con respecto al cráneo. Lo van a encontrar como número quebrado, 1/3 o 2/3, 1/3. Entonces no es nada, no hay ninguna ciencia extraña. Dividen el largo total de la cabeza en 3 y bueno, 2/3 corresponden al cráneo y 1/3 corresponde al hocico. O una cabeza 1:1, una cabeza 50:50, una cabeza 1/2. Todo eso significa que el hocico es igual que el cráneo en longitud. ¿Estamos? ¿Hasta dónde? El problema que tienen la mayoría es que no saben hasta dónde medir en el stop. Entonces uno lo miden acá arriba, otro lo miden acá abajo. Bueno, el stop tienen que medirlo justamente en la mitad, donde empieza el stop, que es salto frontonasal. Acuérdense que siempre se nombraba desde adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan eso? Que yo les dije, que de adentro hacia afuera y de afuera. Bueno, entonces, salto frontonasal. Desde acá el stop está en la mitad. O sea, tanto miden desde la mitad. Igual, no hay, son animales, así que exactos no hay nada. Además que depende de donde vos pusiste el centímetro para medirlo. O sea, cambia. Muchos lo miden con calibres, hay otras formas que hay unos peines que también se ponen para medir los perfiles. Entonces ahí ustedes pueden saber exactamente la medida, pero es más o menos, siempre en el tema perros, es más o menos una cantidad. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Está bien. Entonces, no, dice 50-50, pero no, acá mide 16 y la otra... No, bueno, chicos, esto es perros. O sea, los perros tienen, desde el punto, depende del punto que tomes y depende de las... Y depende del método que uses. Yo me acuerdo de un juez, pobrecito, que ya se murió, que decía, no, yo mido y me da siempre igual, y hacía así y hacía así. Siempre te iba a dar. Si vos hacías así, abrías y cerrabas la mano, siempre te iba a dar igual. Entonces daba lo mismo, porque si cerraba la mano volvías a estar. O sea, mucha gente mide con algo flexible, como fuera una cinta, pero bueno, en realidad... ¿Qué cosa? ¿Medir las cabezas? Sí, la gente que mide la cabeza y pones el dedo en el medio. Hay 1000 formas de medir la cabeza. ¿A medir con aparatos? No, con aparatos no. Hay algunas especializadas del dog o alguna cosa así que se usaban. O en los Rottweiler también tienen los perfiles, se miden los perfiles. Le meten como un peine, que no tenés que errarle y metérselo en el ojo. O una regla de acrílico que tiene la forma. Con los centímetros que tiene que tener. Entonces tiene que entrar en esa forma. Normalmente se usa para hacer estudios o en razas que está muy mensurado. ¿Qué pasa? Yo personalmente, mi opinión es que vos tenés que tener el ojo suficiente para poder determinarlo solo sin un instrumento. Hay mucha gente que está en contra del uso de esos instrumentos y otro que está a favor. Yo tengo mi posición tomada, que es que yo me doy cuenta si un perro tiene el hocico corto o el hocico largo con respecto al cráneo. Entonces, no me hace falta un aparato para medirlo. ¿Tá? Pero, por ejemplo, en los que se hacen estudios y cosas que tienen que ver con
lo subjetivo, esto lo hace mucho más objetivo en realidad, ¿no? La usa de una regla o de un perímetro o de algo o de un perfil, así que eso se vea de determinada manera. Yo prefiero ver el perfil y guiarme por lo que me dicen mis sentidos y no estar buscando un aparato y después dibujarlo, andar midiendo, porque en realidad el otro quizás sea mucho más exacto, pero a mí no me da la certeza de que sea bello tampoco. ¿Está? Puede ser correcto, pero hay otras cosas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el ROT en Alemania, si no tiene la autoestima, no puede criar. Claro, tiene que pasar por la regla, sí. La medición completa. Tiene que hacer eso y eso lo sé. Voy de vuelta, perdón. Que, por ejemplo, las razas que tienen apto de cría, la medición es completa y tiene que estar dentro digamos, del estándar que te marca la proporción para pasar el apto de cría. Si no, no Sí. puede criar. Lo que por yo lo menos quiero- en Alemania. Pero tiene cierta flexibilidad, tampoco es tan exacto. No es que tiene un No, molde no que es si no entra la exacto, cabeza en el exacto. molde, ¿viste? No sirve. No, porque aparte el estándar no dice 30-40, No, dice que tiene que no. ser proporcional y bueno, tiene que ser proporcional. Es muchas veces, por eso a ustedes siempre les recomiendo que lean los estándares todos los años, porque muchas veces esas proporciones aparecen en el nuevo estándar o desaparecen en el nuevo estándar. Y entonces dicen, en la raza que decían, no, tiene que ser un sexto del hocico es el total del cráneo, como por ejemplo en un Shih Tzu, que es un sexto del total. Entonces, vos tenés que andar midiendo, hacer las cuentas y todo para que te dé, pero bueno, más o menos significa que si es un sexto, tiene el hocico ahí, es muy corto con respecto a uno que tiene 50-50, que es un medio, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, en el caso de los Spitz, ahora perdí el coso, en los Spitz, la relación es 1:2, o sea que 2 partes del cráneo es por una parte del hocico, fácil. Pero van a encontrar muchas que, por ejemplo, le va a decir 5:3. 5:3 significa 5 de cráneo a 3 de hocico, significa que el hocico es un poco más corto. O van a encontrar otro que les dice 8:6, o va a decir, pero cada uno busca el número de inicio como quiere, pero el tema es que ustedes tengan en cuenta que si el hocico es más corto o más largo, si es muy corto o es muy largo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Muchas de estas ejemplos que yo voy a dar, puede ser, yo lo doy por ejemplo en esta raza, pero puede ser que ustedes tengan una raza que tenga que tener una relación 1:1, pero ustedes tienen que aprender a ver que quizás en su raza tenemos que encontrar perros con el hocico demasiado corto, que es un error, como en el caso del Rot, que en las proporciones muchos perros de determinadas líneas y de determinados gustos han hecho que el perro termine teniendo una cara parecida a la de un San Bernardo, entonces que eso es un defecto, o los han cargado de determinadas cosas, que es lo que llamábamos hipertipo, que terminan deformando las razas. Entonces la raza termina teniendo forma de algo que no es. ¿Que se acuerdan que yo les dije que las exageraciones nunca son buenas y que nosotros la tendencia nuestra es a tener siempre la moderación y en lo que te pide exactamente el estándar? Entonces, si un estándar, vuelvo a insistir, habla de una moderación o de una proporción, ustedes las tienen que respetar. Vamos a empezar a ver las formas de la cabeza. Ya que hablé de las formas para respetar, básicamente siempre se relacionan con algo. Por ejemplo, una forma cuadrangular significa que el aspecto del perro visto desde frente, en este caso, tiene que ser el de un ladrillo o de un cuadrado. Muchas veces dice, sí, la cabeza debe ser como un ladrillo. Cuando habla de un ladrillo, habla de un rectángulo, ¿cierto? Es cuadrangular. ¿Por qué? Porque hay aristas. Por ejemplo, en el caso de un Schnauzer, un defecto grave sería que el perro tuviera lo que se llama mejillas abultadas. Las mejillas tienen que ser planas. Y la parte superior del cráneo tiene que ser plana. Entonces se forma una especie como de arista, de caja, y la cabeza tiene que ser alargada. Nunca puede ser muy corta, ni muy alargada tampoco. Tiene que ser cuadrangular. O sea, no tiene forma redondeada, sino que es cuadrangular. ¿Se entiende eso? Bien. Va a decir, no, pero yo no voy a poder conseguir una arista justa. No, chicos, es un perro. Entonces nunca va a haber. Ustedes tienen que imaginarse que eso es cuadrangular. Por ejemplo, diferencia algo que es más sencillo. La diferencia en el perfil, así visto de frente, de la cabeza, de la forma, de un Frenchie con respecto a un Pug, es que un Pug es redondo y un Frenchie es cuadrangular. Son rectángulos o cuadrados dentro de la cabeza de un Frenchie, con el otro es redondo. Entonces, las características, por ejemplo, de un Pug son 6 palabras que dice round face, o sea, cabeza redonda,
línea superior recta y una cola enrulada. Eso es lo que define a un pug. En el caso de un Frenchie habla de cuadrangular, o sea que la cabeza es cuadrada. O sea, la parte entre medio de las orejas, cuando el perro es adulto, termina siendo más plana y las orejas salen. ¿Se entiende? Entonces la miramos y es cuadrangular. Sí, no, pero la cabeza del Frenchie yo la veo y es redondo. Sí, usted tiene que mirar bien que no sea redonda ni que sea redondo. Ese es el tema, porque eso pierde la identidad de la raza. ¿Estamos? Ausada, como un uso, larga, como el caso de un borzoi, que es ausada, es fina, es larga, es para cortar el viento, típica de muchos perros que tienen que ver con la velocidad. Es ausada, es bien fina. Fíjense que prácticamente las distancias entre el hocico y el cráneo no son iguales, pero la diferencia es como una aguja. Uso es de aguja, ¿no? Entonces ausada, es como una aguja. Que es distinto a una cabeza cónica, como en el caso de los Dachshund, en que tiene el cráneo y el hocico, es más redondeado el cráneo y el hocico es largo, es más ausado el hocico, pero el cráneo es más redondeado. Entonces la forma es cónica. ¿Estamos? Ejemplo, Dachshund. Ausada puede ser un borzoi o muchos galgos de cabeza fina. Por su forma. También puede ser, como en el caso del Bull Terrier, parecido a un huevo, a ovada. Ese es el adjetivo. Si vos me decís cabeza de huevo, que mucha gente dice tiene cabeza como un huevo. No, sí, cabeza como un huevo es relativo. Es ahobada la cabeza, ausada. Aprendan a hablarlo así, de esa manera. La cabeza ovada tiene que ver desde tanto de frente como de lateral. Es como un gran huevo, tiene la forma de un huevo. Y la función de esa cabeza, porque tiene un hueso, o sea, todos vamos a ver el perfil después, que también es un perfil absolutamente convexo. Sí, convexo. Es ¿para qué piensan ustedes que tienen que tener un Bull Terrier esa cabeza? ¿Para qué sirve un Bull Terrier? Exacto. Para pelear. No, es un perro de pelea. Entonces, fíjense el tamaño de los ojos. Fíjense dónde están puestos los ojos. Empiecen a analizarlo, vamos a ir adelantándonos, pero fíjense, ¿para qué necesita una cabeza de huevo? Ahí. Para proteger sus atributos, orejas y ojos. Entonces, en esa cabeza que normalmente un Bull Terrier, si alguno tiene Bull Terrier, dice que del stop a la punta de la trufa es un poco más largo que o sea, es todo boca, entonces es como un gran chacaré, entonces tiene que tener todo bien guardado dentro del cráneo, que tiene una gran masa ósea, para poder defender del ataque, ¿no? Entonces tiene que ser una gran boca. Entonces, esa cabeza ovada sirve para proteger eso. Otra cabeza, que es la del Bedlington, que ustedes no los ven mucho, es la cabeza piriforme. Piriforme es forma de pera. Es distinta a la ovada, porque en este caso el perro, acá ustedes lo ven con la peluquería, que le acentúa la forma piriforme. La forma piriforme es la pera, es no solamente es más plano de costado, pero la forma lo hace como si fuera un corderito. O sea, tiene cabeza de corderito. No, cabeza de corderito no. Es una cabeza piriforme. Acuérdense, el ejemplo es el Bedlington Terrier. ¿Estamos? ¿Alguno más común? No, este es el común. Hay otra cosa que es importante, que gracias a que me lo... hay distintas graduaciones de esto. Puede haber peras más chicas, peras más grandes, huevos más grandes y huevos más chicos. Entonces hay muchos perros que van a tener más o menos, o muchas razas que van a tener similar, y hay mucha combinación, puede ser. Y es una cabeza entre ovada y piriforme, también puede ser. O es una cabeza entre ausada y ovalada, o cónica. Entonces van a tener que, no es que esto es esto es eso. Hay razas que son típicas por eso, pero van a encontrar otras razas u otras variedades u otras cosas entre medio que van a ser la combinación de. ¿Se entiende? Estos son los elementos para construir el modelo. Cabeza de zorro o foxy face o cabeza de
cabeza azorrada, queda horrible, pero bueno, ahí pueden poner cabeza de zorro. La cabeza de zorro es típica de los Spitz, que son cabezas que tienen que ver con eso mismo del zorro. Son los hocicos más puntiagudos, los ojos son más chicos en forma triangular, las orejas son triangulares, son típicos de los Spitz. Que vaya sea de paso, Spitz quiere decir espinas, quiere decir puntas. Entonces, un Spitz, todo lo que tiene que ver Spitz tiene o el pelo, que es todo puntudo, por eso no se triman, no tienen que como un caniche, sino tienen que tener puntas, porque tienen que tener punta, quiere decir espinoso Spitz. Entonces, todo ese grupo de los Spitz, que es el grupo 5, que dice Spitz y primitivos. Entonces, los primitivos no, pero los Spitz, que tienen que ver con todos estos perros que parecen zorros en muchas formas, tienen este tipo de cabeza, salvo el Chow, que tiene otro tipo de cabeza, que es distinto, pero sí terminan siendo con esa cara con puntas. Eso después se llama Spitz. Los hocicos más en punta y todo eso. En realidad son todos triángulos, pero bueno, son puntas. Cabeza manzanada, que es típica el chihuahua, que es un cráneo amanzanado, que no es un cráneo globoso, es amanzanado, porque tiene forma de una manzana, que es distinto al de una esfera, no es un cráneo esférico, es un cráneo amanzanado. Es más cuadrangular dentro de lo redondeado que es, tiene cuadrangular en su volumen. Fíjense, tiene un gran volumen para el hocico que tiene. ¿Se dan cuenta acá? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál sería la proporción que tiene de hocico cráneo? ¿Eh? 8 a 2. Por ahí anda. Puede ser. Después podemos achicar los números, después los vamos a ir viendo. Fíjense que no es un cráneo braquicefálico, por más que es redondeado, es globoso. Fíjense que no hay retracción del maxilar, no son prognáticos. Es un cráneo mesocefálico tendiendo a. Fíjense que el stop no es el de un braquicefálico, sino es el de un meso. Cabeza de nutria. Cabeza de nutria, que se parece a una nutria realmente, es el Border Terrier. Border Terrier es una raza que tiene cabeza de nutria. Hay otros que tienen cola de nutria, pero este tiene cabeza de nutria, que es típica de esa raza. Es este. Perdón por los criadores de Shih Tzu, pero el único Shih Tzu que encontré con el pelo cortado así para que lo vieran que la cabeza redondeada es ese, porque si no están todos preparados. Entonces, o el que está preparado tiene un top knot así armado y el otro está con el pelo a 2 aguas, entonces no se ve el cráneo. Pero bueno, la cabeza del Shih Tzu es una cabeza redondeada, el cráneo es importante. Es más, un buen Shih Tzu tiene el cráneo de esta manera, o sea, tienen que tocarlo y no puede ser plano, sino tiene que tener tanto la parte del hueso frontal y la parte totalmente redondeada. O sea, exactamente. Sí, tal cual. Tiene que ser exactamente redondo. Entonces, eso es importante. Por eso cuando vos juzgás o cuando vos tocas o vas a comprar un Shih Tzu, no te dejes llevar por lo que vos ves, sino tenés que meter la mano y tocar para saber si eso. Por eso muchos jueces meten el dedo para ver dónde está el volumen del cráneo y si ese cráneo tiene esa forma. Pues si el cráneo fuera plano y fuera alargado, pasamos a otra raza que es también oriental, que parecería un Lhasa, que tiene la cabeza más plana, más cuadrangular, más larga y que no es redondeado. ¿Estamos? Yo el stand-up de hoy viene rápido, así que chicos, me paran porque venimos a velocidad. Esto es por su forma. Cuneiforme, forma de cuña. Típica del Doberman, muchas razas hay. Pero es una cuña. ¿Por qué? Porque si yo prolongara estas dos líneas, la superior y la inferior, termina teniendo una cuña. Es una cuña. No hay mucho para hablar ahí, normalmente son todos, o la mayoría, con perfiles paralelos. Y es muy fácil porque las mejillas también son planas, entonces termina siendo una cuña. Es como una pirámide muy alargada, que no es lo mismo que un trapezoidal, en el cual no es un trapecio, pero es trapezoide, es parecido a un trapecio. Van a tener que estudiar geometría, pero ustedes el perro tiene que entrar en un trapecio, trapezoide en este caso, en el cual es como una pirámide mucho más ensanchada.
La otra cara típica es la triangular. Acá es muy fácil. No sé, saquen las orejas, saquen solamente, miren lo que es el cráneo, la cabeza es triangular. Estamos bien hasta ahí, ¿no? No saben el laburo que me dio armar esto y encontrar todos estos perros que sean exactos. O cúbica, bulldog, tiene una cabeza cúbica, es como una especie de gran cubo dentro. El estándar habla de un cuadrado dentro de un círculo, el círculo dentro del cuadrado, pero en realidad si la miramos todo, la cabeza es una cabeza cúbica. Eso es por su forma. Perfiles de cabeza. Eso, la forma. Bueno, ahora vamos a mirar los perfiles. Los perfiles son fáciles. Si la línea superior del cráneo y la línea superior del hocico son paralelos, el perfil es paralelo. Si el cráneo tiene un plano y el hocico tiene un plano que es descendente hacia la trufa, es divergente, diverge. También se le llama en inglés down face. Down, debajo, cara como la cara hacia abajo, down face. Que es defecto en muchísimas razas. Si vos tenés un Frenchie y tiene down face, estás acabado porque es lo peor que le puede pasar, porque tiene al revés, tiene que estar prácticamente respingada, tiene que ser otra cosa. Pero bueno, down face, por ejemplo, en un setter, en un perro de caza, es algo que es grave. ¿Por qué? Porque si no se acuerdan de la primera charla que yo di de tipo, yo hablé que de los perros que, por ejemplo, tienen que cazar, la caña nasal y el cráneo tienen que estar a la misma altura para que puedan mirar y oler a la misma línea. Porque si el perro tiene que oler y es divergente, el perro termina mirando al cielo y se llevaría puesto todo, porque el perro, para poder oler, te debería levantar el hocico. Y si levanta el hocico, termina mirando hacia arriba. Entonces, tiene que ser paralelo. Entonces, al ser paralelo, ve y huele en la misma línea. Entonces, es importante que eso sea paralelo en determinadas razas. En otras razas que tienen que ir rastreando, al contrario, si el perro va oliendo el piso y no puede mirar hacia adelante, también le puede llegar a ser incómodo. Entonces, tienen que tener, normalmente esos hocicos son hacia abajo, algunas razas tienden a ser más divergentes, en razas es característico y en muchas razas es un defecto. ¿Está? ¿Vamos bien? Por otro lado, tenemos cuando el hocico o parte de la caña nasal o parte de la trufa es hacia arriba, termina siendo convergente. En ese caso, el extremo de la convergencia es el pointer inglés, en el cual un perro venteador, un perro de muestra por excelencia, tiene que le tiene que llegar toda la emanación del olor perfectamente hacia su hocico, o sea, hacia su trufa, con sus ventanas bien abiertas. Entonces necesita hacer una gran nariz para poder seguir cazando. Los perros de caza son una nariz, o los perros de rastro son narices con un animal atrás. Entonces tiene que ser, lo fundamental es eso. ¿Estamos? Tienen que tener obviamente otras características, ¿no? Tiene que tener resistencia, flexibilidad, eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que si nosotros estamos buscando una herramienta de trabajo que sea eficiente, en este caso es muy importante que todo lo que tiene que ver en la cabeza, que tiene que ver con su conformación en la parte del hocico y del cráneo, tiene que ser perfecta. ¿Estamos? Van a encontrar muchas veces algunos perfiles mixtos, como en el caso de nuestro dogo argentino, que tiene un cráneo convexo con un hocico cóncavo. El cóncavo convexo del dogo argentino, que es típico de nuestra raza. Nuestra raza que tiene orígenes en alguna de las razas que vimos antes, en algunos de sus perros que estuvieron metidos, entre ellos había pointers, hubo daneses, hubo un montón, muchas razas que habría que contarle bien. Hay una lista muy grande de razas que fueron originarias del dogo argentino, y entonces una de las características de él, son 9, ¿no? Pues está el perro de pelea cordobés, claro que no es una raza. Son 9 razas reconocidas más una que era indígena, por decir de alguna manera. O mestizo, en realidad. Entonces es importante que el cóncavo convexo, que es una de las características de la raza,
sobre todo antiguamente era como una característica fundamental para tener el perfil exacto de un dogo argentino, hace que lo haga característico de esa raza. Hay muchos que no lo tienen y hay muchos que es más o menos y tienen que ver con... ¿no? Pero bueno, es un perfil mixto en el cual es cóncavo, es convexo, no, es cóncavo convexo. Entonces la concavidad y convexidad en la cabeza del dogo es una característica típica. ¿Dogueros, estamos de acuerdo? ¿Difícil de conseguir? Sí. Si la tenías antes, seguiste. Si criás bien, lo vas a tener. Bien. Por su forma terminamos acá. Vamos a hablar de otra parte de la cabeza, que es el stop. El stop, salto frontonasal, salto nasofrontal, como quieran llamarlo. El stop tiene que ver con esa zona que muy pocos, que todo el mundo habla, pero muy pocos saben diferenciarla. Dicen, no está por acá, está por acá. Bueno, yo ya les marqué dónde estaba el stop. Los stops tienen su clasificación también. Los stops pueden ser imperceptibles. ¿Ven? Pueden ser leves, en el cual está un poquito más pronunciado. ¿Qué pasa? Hay una cosa que en los stops que tiene que ver con la profundidad del stop y otra que tiene que ver con el largo. Hay stops que son cortitos y otros stops que son largos. Hay otros que son medios, vamos a ver varios. Todo tiene que ver con la función. Vamos a analizar este primero. Es una cabeza ausada. ¿Qué tipo de cráneo es? ¿Qué cráneo es? Eso, dolicocefálico. Y tiene un hocico bien largo. ¿Por qué creen ustedes que tiene un hocico largo? Sí. Puede. Estamos hablando de un borsoi. ¿Cómo es el otro nombre del borsoi? ¿Galgo? Ruso. ¿Dónde está? Rusia. ¿Qué hay en Rusia? Entonces necesita calentar el aire, porque si no llega frío a los pulmones y el perro se muere de una pulmonía. Entonces necesita una caña nasal alargada para poder hacer la aclimatación en humedad y en temperatura del aire para poder llegar perfectamente a los pulmones. En realidad nosotros que somos, o la mayoría de la gente de raza europea o que viene de los europeos, tenemos las narices más largas porque necesitamos lo mismo. En cambio, una persona que vive en el África, que es de raza negra, que tiene que tener, al contrario, no necesita estar calentando el aire, tiene que tener los hollares bien abiertos o las narinas bien abiertas para poder ventilar mejor. Es distinta la forma de la nariz. En el caso de los perros es lo mismo. Los perros que tienen normalmente hocicos muy largos son perros que necesitan aclimatar el aire, no solamente la temperatura, sino la humedad para que lleguen en perfectas condiciones a los pulmones. Por eso la gente que tiene razas braquicefálicas, uno de los problemas más graves es o las neumonías o las hiperventilaciones, porque el perro no termina de ventilar, porque no le alcanza el hocico para ventilar. No es que no le alcance el hocico, es muy corto el trayecto. Entonces tiene que estar jadeando mucho más rápido para poder entrar el aire e enfriarlo. En el caso de las razas que son de climas muy fríos, pasa eso. Ustedes me pueden decir, ¿y el afgano? Pero el afgano no es del desierto, sí, pero es de las montañas de Afganistán, donde hace frío y hace calor. ¿Está? ¿Se entendieron? ¿Cómo? Los galgos tienen que ver con eso, tienen que ver, hay una parte también que es el origen, o sea, pues vienen de. Los galgos en realidad necesitan ese hocico largo para cortar el viento, pero en realidad cuando ellos ventilan necesitan, acuérdense que no solamente es la temperatura, sino también la humedad. Necesitan que ese aire llegue humidificado, si no los bronquios no terminan de cumplir su función. Entonces ahí es el problema. Tiene que tener temperatura y humedad. Por eso dicen, no, el hocico corto es de calor y el hocico largo no. Hay veces que tiene que ver con la humedad o la sequedad. Entonces, stop, imperceptible, leve. Fíjense que hay diferencia entre el imperceptible y el leve. Lo pronunciamos un poco más y vamos a suave, que no es lo mismo que leve. Se empieza a complicar.
El stop del setter es leve, sobre todo del irlandés, porque necesita en esa zona, están las glándulas y las células, perdón, las células olfatorias. Las células olfatorias necesitan impresionarse cuando entra el aire. Entra el aire y las células dicen, acá hay olor a determinado pájaro. Entonces llega el aire y siente el olor. Entra la emanación y esa zona es la que impresiona al cerebro y le dice, hay olor o no hay olor, o es esto o es lo otro. El perro, acuérdense que el olfato es muy importante. En esa zona, que es la zona del stop, es donde se alojan todos los senos frontales y toda la parte de lo que tiene que ver con el olfato. Entonces, si es muy leve, el aire pasa rápido y no alcanza a impresionar suficientemente las células. ¿Se entiende o no? ¿Estoy hablando de una barbaridad? Sí. Depende cuál, ¿qué está hablando? ¿Irlandés? Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando, falta todavía, ¿verdad? No llegamos todavía, espera. No estoy hablando del setter. El golden es un perro de cobro y este es un perro de venteo. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿en qué estaba? Que si el stop es si fuera imperceptible o leve, el aire pasaría muy rápido y no alcanzaría a tener la impresión de las células. Y si fuera muy pronunciado, esa zona sería muy cortita y no habría una cantidad de células o la superficie sería muy chica como para que fueran impresionadas. Entonces tiene que ser exactamente un stop suave. Por eso no es que quedan bonitos o quedan feos. Es lo que tiene que ser por una cuestión de función. ¿Se entendió o no? Si no entendieron, lo repito porque es interesante. No va al examen, pero sirve. Lo repito. Entre el stop, entre el hocico y el cráneo está el stop. En el stop de acá debajo tenemos lo que son todos los senos olfatorios, que son donde están las células olfativas ahí adentro. Es una cuestión de dinámica. Esta es una zona que tiene esta forma. Entonces, si el aire pasa y el stop no tiene exactamente la forma que tiene que tener, el aire pasa muy rápido y no alcanza a estas células a impresionarse con el olor. Y si fuera muy inclinado, sería muy chiquito, no habría una suficiente superficie de células, porque cuanto más células haya, más eficiente es la impresión. Entonces, si es muy corto el stop, el olfato es mucho más débil. Fíjense que los perros que tienen stop muy pronunciado no tienen tan buen olfato como un perro que tiene stop suave. ¿Tá? Es una cuestión para llenarles un poco más la cultura. Y el suave, no sé, que son especialistas muy en darme cuenta. No, es muy distinto. Sí, es mínima. Pero bueno, acuérdense que hay unas diferencias. ¿Por qué? Todo esto va a ser a la forma de la cabeza y va a ser a la forma de la expresión y a la expresión. Entonces, por ejemplo, hay lugares en que en los exámenes de jueces dice el stop de Saluki es pronunciado, suave, muy suave, leve, levísimo, es dificilísimo, vos tenés que marcar cuál es. Si vos no sabes cuál es ese, chao, fuiste, porque es distinto. O sea, no es lo mismo un suave que un leve. Yo estoy dándole la graduación, empecé con imperceptible, a suave, a leve. Yo entiendo que me decir, pero vas a tener que educar el ojo. Uno es más largo, el otro es más corto, se va cortando. Definido. Ahí estaríamos el señor del Golden por acá. Definido. En este caso, el stop es mucho más corto, pero tiene ya otra forma. Marcado. Fíjense que definido acá el marcado es un poco más. Y profundo está metido acá adentro, pero bueno, es mucho más marcado. Son más de 90 grados, es mucho más fuerte. Son 90 grados, es un stop bien marcado. O profundo mejor, perdón, bien profundo. Está metido. ¿Y eso qué funcionalidad tiene? No, es para poder respirar, sí. Un pug no tiene una función nada más que de compañía, o sea, es un perro que tiene que ser atractivo a la vista para quien le gusta y a mí me encantan. Pero bueno, es así, hay gente que le parece divino y otro le parece, son esas razas que o los amás o no te gustan, qué sé yo. Entonces, eso tiene que ver más que todo con la conformación y que tiene que ver con la expresión. Los perros del grupo
9 nuestro tienen una parte que pues, son funcionales, que por ejemplo en el caso de los poodles y todo eso, que son perros de casa, por más que están en el grupo ese, son perros de cobro, pero también los demás perros tienen que ver con perros de compañía que tienen que ser bonitos, funcionales para muchas cosas. Por ejemplo, hay perros centinelas, hay un montón de perros que están ahí adentro, que son razas, que son centinelas, que son importantes, que lo importante ahí es que tengan un oído bien fino. Normalmente el que tiene un perro como la señora que tiene Shih Tzu sabe que escuchan lo que no escucha nadie. Entonces, y están hechos para eso. Entonces, en realidad hay razas que son eso. Es más, si quieren de alguna raza en especial, hablamos porque cada una tiene una función. Ah, ¿y una pesta para qué sirve? Todos tienen una función. Bien, hablamos de los stop, que a Dios gracias para ustedes terminaron ahí. Vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con las mejillas, que era esta zona que estaba acá, es esta zona que está acá, que vista de frente, nosotros lo vemos si es plana, abultada, redonda, van a verlo al costado de las mejillas. Igual en realidad las mejillas están desde abajo, desde el arco cigomático, es esta zona desde acá. ¿Qué es esta? Acá. Vamos a cerrarlo acá, ahí está la mejilla. Las mejillas pueden ser secas, yo les puse todos los adjetivos que uno normalmente escucha. Secas, cinceladas o planas. ¿Qué pasa con esto? Es importante porque todo tiene que ver con todo. Cuando nosotros hablamos de mejillas secas, significa que no es que sean mojadas, sino que el opuesto de mojado. Significa seca, significa que no tiene que tener piel suelta. Es como cuando hablamos de papada. No tiene que tener papada, pero bueno, es todo los mismos genes son los que regulan la cantidad de piel de la cara, la del labio y la de la papada y la de la mejilla. Entonces, si la mejilla tiene arrugas, es porque el perro tiene mucha piel y la cara no termina siendo una cara seca. Una cara seca es aquella que tiene como un lifting natural. Entonces el perro es la piel, uno hasta puede ver las venas, se puede notar la forma de las venas en una cara que es seca. Una cara seca es eso. ¿Por qué es importante a veces en algunas razas la cara seca? Porque eso trae aparejado que los labios sean apretados. Y en un perro de cobro, como también en el caso del Golden, el Labrador, todos esos perros, los labios, si los perros tienen mucho labio, termina siendo baboso y babea la presa. Entonces, una piel apretada en la mejilla me dice que tengo un labio apretado y que la presa que me va a traer va a estar seca. ¿Se entiende? Es muy raro encontrar perros que sean con una mejilla muy seca, bien seca o cincelada, con mucho labio, es raro. Vamos a encontrar un término medio que es las carnosas, que tienen un poco más de volumen. En ese caso, como en el caso del boxer y otras razas, en el cual la mejilla es carnosa. Porque paso mayor, en el cual se notan los músculos, porque tiene que ser un perro de trabajo, porque tiene que cazar, porque tiene que pelear, o esos perros que tienen que ver abultadas. ¿Por qué? Porque ahí son todos los huesos que abren y cierran la mandíbula, los que se insertan de esta manera. Normalmente los perros que tienen que tener mordida fuerte y cerrar, tienen un desarrollo de la mandíbula y de los huesos donde se insertan todos estos músculos que son los que abren y cierran la boca. No es necesario, por ejemplo, quizás en un galgo, porque el galgo lo que tiene que es cazar y sostener, pero no lo necesita como se necesita un perro de guardia que tiene que sostener o un perro de pelea que tiene que sostener. Entonces son distintos. Lo que se llaman, tienen los maceteros, te dicen. Bueno, los músculos maceteros, que vulgarmente se llaman así, que son los músculos que cierran y abren la boca, tienen que tener unos buenos huesos donde insertarse. Si no tienen donde insertarse, eso no funciona. Entonces, por eso es importante que esas mejillas sean abultadas, porque realmente lo que nosotros estamos viendo es el músculo. ¿Estamos? Por ejemplo, si este perro tuviera las mejillas carnosas, estaríamos mal. Y si las tuviera cinceladas, estaría en el horno, ¿no? Entonces nos serviría. Entonces es importante que sean abultadas.
¿Qué dice el estándar del Rottweiler con respecto a las mejillas? Que tiene que estar más ajustadas. Bien. Fuertes. Fuertes. La mordida tiene que ser apretada, tiene que sostener la manga cuando está trabajando, por lo tanto los hijos tienen que ser más largos. Es un problema que tiene ahora el rock muy marcado, que de hecho hay clubes europeos que ya están poniendo la proporción del hocico y el cráneo como obligatorio. Perfecto. Porque está trayendo problemas de traumatismo, neonatismo, falta dentaria, supradentario. Todas esas... Es importante la funcionalidad que no puede sostener la mordida porque se ahoga. No podría agarrar un brazo, no podría agarrar porque el perro no tiene la apertura de la boca. Si tiene un hocico corto, la apertura es así. Si tiene un hocico más largo, la apertura es más grande. Por eso estaba hablando hoy, cuando hablaba del Bull Terrier, que la boca es muy prolongada hacia atrás porque tiene que poderse abrir muy grande esa palanca, esas dos palancas para la famosa tijera donde cierra la boca. Porque acuérdense una cosa, tanto los perros que cazan como los perros que trabajan, nosotros vamos a verlo después, no es solamente importante la cabeza, sino tiene que ver con el cuello, que es el que da la fuerza en realidad del golpe. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿quedamos claros con las mejillas? ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? Ah, bien. Nos pasamos bastante, ¿no? Bueno, entonces hagamos una... A ver. ¿Quieren belfos? Y los vamos al... Bueno, belfos. No se llaman labios, se llaman belfos. Van a encontrar muchos así, el labio es apretado. Bueno, si ustedes van a hablar bien, les hablan belfos. Ustedes hicieron Sinología 1, la aprobaron. Espero que todos. Espero. No, depende de ustedes, no de mí. Yo hago los exámenes, ustedes lo aprueban, no sé, es el tema de ustedes. Se llaman belfos. Entonces, los belfos, que en realidad es la porción de piel que cubre... No. Los belfos pueden ser apretados, en el cual ustedes ven... ¿Qué es esto? Eso, ¿qué es esto? Bueno, si ustedes ven la mandíbula, el labio, ustedes ven la gran porción de la mandíbula, el labio es apretado. Se ve la comisura de la boca, en la mayoría se ve la comisura de la boca. Hay que ver si la comisura de la boca está muy cerca del ojo, más lejos del ojo. Eso les va a dar también dónde va a ser la apertura. Si la comisura del belfo está muy adelante, la boca no tiene una gran apertura. En cambio, si la comisura está bien atrás, casi debajo del ojo, la boca se puede abrir más. ¿Se entiende eso? Por eso muchas veces cuando se juzgan los Doberman, que tienen que tener una gran apertura de la boca para mirar los molares, o la apertura de la boca y la elasticidad de esos labios, por más que son labios apretados, se puede abrir la boca. ¿Vieron que se abre y dice, pero le va a romper la boca? ¿Es así? No, la boca se puede abrir suavemente también para poder mirar todo y la boca tiene que tener una apertura. En ese caso, normalmente las razas que tienen hocicos más largos, los labios son apretados. Si fuera un labio péndulo de los otros que vemos, sería un defecto. ¿Está? Labios cuadrados, porque también tiene que ver con el borde anterior. Los labios se juntan aquí delante de una cisura, y esto marca a veces una V invertida o una U. Eso lo dice en muchos estándares. Por ejemplo, si tenés un bulldog francés, no habla de una V invertida, habla de una U. Eso significa que tiene un mentón ancho, y eso hace que el labio no caiga en forma de un telón, sino tiene que caer en forma más abierta para poder ver la mandíbula, porque eso tiene que ver con toda la forma que yo voy a ver. Entonces, muchas veces la parte anterior del belfo, el belfo que está acá, la parte anterior del cierre es en V o en U. Yo les explico todo lo que tiene que estar, después ustedes lo van a ir... alguna vez me dijeron que esto era en U, esto es en V. Porque la gente cree que en V es así. Nunca van a ver la V así, chicos. La V es invertida y la U es invertida. O en herradura. Van a encontrar muchas formas de decirlo, pero en realidad es eso. Y en el lateral, los labios siempre tienen una parte que es más larga y se va encogiendo. ¿Por qué es más larga acá? ¿Qué hay acá? Los colmillos. Entonces hay que cubrir los colmillos. ¿Está? Que el perro cuando se enoja lo primero que hace es te muestra el colmillo para decirte, mirá todo esto que tengo para ponértela. Entonces eso es importante que el perro lo primero que levanta, fíjense que es
es levantar y para mostrar que tiene los dientes y para sacar de camino lo que va a morder. Entonces muestra los dientes para poder morder y no morderse el labio. ¿Está? Mejor dicho, el belfo. Otro tipo de belfos, por la forma, son los cuadrados. ¿Qué significa? Que el belfo, en vez de ser inclinado y apretado, es más largo, cubre apenas o cubre la mandíbula, y según el largo van a ser belfos más largos o más cortos, pero son cuadrangulares porque en vez de bajar en forma, voy a mostrar la cámara, inclinada, lo hacen en forma más vertical. Es una parte que es vertical y después tiene una inclinación. Es una parte que es vertical, esta que es cortita, y acá baja más recto, ¿ven? Fíjense qué forma tiene este belfo acá adelante. ¿Es? No, sí, una U, perdón. Sí, no es una B, es una U, perfecto. Y el labio, ven que es cuadrado, que es típico del setter inglés y del Gordon. El irlandés no, el irlandés tiene un labio, es un poco menos largo, y es inclinado. Un paso mayor es lo de los belfos pendulares, en el cual realmente cuelga. Estas razas que son más antiguas, como el Bloodhound o el San Huberto, son razas que dan origen a muchas de las razas que son similares, que tienen que ver con perros de rastro, y en ellos el tema de sus belfos ayuda junto con las orejas a recoger todo ese olor que encuentran en el camino. Porque hay perros que huelen lo que está en el camino, en todos los elementos, pasto, ropa, todas las cosas que encuentran en el camino, y hay perros que huelen en el aire, que no huelen el piso, también lo huelen, pero el otro también, pero en realidad el fuerte de ellos es oler el aire, en estos es oler el piso. Entonces necesitan todas esas orejas y todos esos cueros y todos esos belfos para que todo eso quede impresionando y quede en la memoria olfativa del perro. ¿Se entiende para qué es eso? Está. Por eso todos saben que estos son los reyes de la baba. Tienen al tener los belfos muy largos, tienden a tener mucha baba, porque eso acumula saliva. Y vamos a ver algunos que tienen estos. Bueno, acá les dejo un rato para descansar y empezamos con ojos después.